Presidente. Presidente, este tema coloca sobre el rostro del país y sobre todo sobre los millones de peruanos y peruanas que en este momento además tienen que sufrir mucho para poder acceder a medicinas en condiciones adecuadas y que sepan que el Estado debiera garantizar su derecho a la salud, colocan en toda la desnudez de lo duro que es un modelo económico, una conceptualización política, jurídica, neoliberal, que hace que el Estado abdique a proteger los derechos de sus ciudadanos, que hace que el Estado ponga por encima el bien común, el bien público, los derechos por encima de los negocios y las mercancías. Y esto es grave, presidente, porque claro, el congresista Johnny Lescano presentó el 10 de marzo del 2016 un proyecto de ley sobre regulación de concentraciones empresariales, y lo propio hice, además, conversando previamente y estudiando el caso de la iniciativa legislativa que había presentado el excongresista Jaime Delgado el año 2011 y que además fue dictaminado en este Congreso el 2012 y tuvo un dictamen mayoría importante para que se aprobara. Sin embargo, cuando se chocó con quienes se sigue chocando en este momento o contra quienes financian campañas, no solo de partidos, sino de congresistas, entonces esos proyectos de ley no prosperan, presidente. Y yo quisiera dejarlo claro, porque por ejemplo, cuando el proyecto de ley que había presentado el congresista en su momento Jaime Delgado, contaba con la opinión favorable de Indecopi, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del propio CITEL. Sin embargo, ¿quiénes se opusieron? Se opusieron los que cortan el jamón, presidente, en este país, ¿no? La Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. ¿Quién más se opuso? La Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX. ¿Quién más se opuso? La Cámara de Comercio de Lima. ¿Y quién más? El nido de los lobistas y el mecanismo de puertas giratorias, que un día están en una empresa y otro día están en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se opuso el Ministerio de Economía y Finanzas. Y de otro lado, ha pasado año y medio, presidente, y la verdad es que, por ejemplo, el proyecto de ley que presenté con apoyo de mi bancada, el proyecto de ley 367, decía algo, presidente, que yo no quisiera, con todo respeto, leer hoy día. En la fundamentación, el proyecto de ley 367 señalaba que siendo este tema uno de los de mayor importancia para la economía nacional y los derechos de los consumidores, pues tanto la reactivación económica y el adecuado funcionamiento de los mercados depende de una adecuada aplicación de libre competencia, consideramos que el Congreso de la República, a través de las comisiones respectivas, de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismo Regulador de los Servicios Públicos, como primera comisión, presidente. Así lo propusimos y así hemos ingresado el proyecto de ley. ¿Y qué pasó en la vicepresidencia del Congreso que dirige Fuerza Popular? Fue enviado como primera comisión a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia. ¿Quién presidía la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia? La señora Arauz, que por supuesto, además es depositaria de toda la confianza del señor Zavala, que ya sabemos, además, en qué directorios han estado. Entonces, estos temas, presidente, no son casualidad, no es que nos sorprenden ahora a través de los periódicos, no es que estemos buscando soluciones a última hora, como acabo de leer que hay algún comentarista influyente, además de medios de comunicación importantes de este país, escuchando parte de esta sesión, ya comienzan a colocar epítetos incluso al defensor del pueblo señalando que es chavista, ¿no? Porque así se trabajan las cosas acá, pues, presidente. Cuando algo no le gusta a los grupos de poder económico y a sus ventrílocos congresistas, se es chavista, se es estatizante,
¿no? Se es antisistema o enemigo de la democracia. Y, presidente, ya que yo en este sentido, con el mayor respeto y consideración por su investidura y trabajo, presidente, pero yo quisiera saber por qué su presidencia, ¿no?, y la anterior de esta comisión no solicitaron y no se abocaron a debatir los proyectos de ley del congresista Johnny Lezcano y el presentado por mi bancada. Porque una razón no era que simplemente le respondieran a dos grupos políticos, sino otras fuerzas políticas estaban en su completo derecho de presentar otras iniciativas legislativas si no estaban de acuerdo, si podían mejorar las cosas. Pero la respuesta parece estar aquí, presidente, en un grupo de trabajo llamado Proinversión y Generación del Empleo que ha presidido el congresista Jorge del Castillo, y que curiosamente se ha dedicado a tratar el tema de las propuestas de regulación de fusiones empresariales, que dicho ese paso, nunca fui citado, por ejemplo, siendo autor de una de estas iniciativas legislativas para discutir allí. Pero ¿qué dice en el informe que nos ha alcanzado hoy día, ¿no?, ya que el congresista Gilbert Violeta no está, y nos ha dicho hoy día que su gobierno está interesado y dar todo respaldo para que haya una norma de regulación de fusiones empresariales? Parece que no se ha enterado que no es su gobierno, es el gobierno de la CONFIEP, es el gobierno de los lobistas. Porque ¿qué dice el documento que nos ha alcanzado el congresista Jorge del Castillo hoy día? Que en la reunión del 10 de enero del 2017, con la presencia de funcionarios públicos, destacando la presencia del entonces ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, manifestó: no es necesario el control de fusiones de empresas para ingresar a la OECD. O sea, no tenía un argumento ni siquiera propio, porque no se les puede pedir a estos representantes de empresas y de transnacionales que piensen con cabeza nacional y que piensen primero en el interés nacional, ¿no? Sino la OECD no nos manda, no nos pide el requisito, porque no está pensando en los consumidores, no está pensando en la ciudadanía que le ha elegido, está pensando en quienes, los intereses económicos que representa. Y por su parte, el titular del MINCETUR, Eduardo Ferreiros, precisó que ningún acuerdo de libre comercio que tiene firmado el Perú obliga a que se incluya este tipo de regulación. Por supuesto, los intereses comerciales que están por encima del país, están por encima de los derechos, como ha señalado mi colega el congresista Ceballos, están por encima de la gente, pues. Esta es la economía perversa que estamos promoviendo. El Papa lo ha recordado y alguno se ha molestado mucho porque sienten que cuestiona estas bases ideológicas y estas formulaciones jurídicas de un modelo económico perverso, presidente. ¿Y qué más dice este documento que nos ha alcanzado el congresista que preside el Grupo de Trabajo de Proinversión y Generación de Empleo? Dice, no obstante, ¿no?, dice, por su parte, el titular del MINCETUR, Eduardo Ferreiros, precisó que ningún acuerdo de libre comercio que tiene firmado el Perú obliga a que se incluya este tipo de regulación. No obstante, recordó que los tratados bilaterales sí promueven la libre competencia y la legislación peruana lo cumple. O sea, para el gobierno ya está resuelto el problema. Pero miren las vergonzosas declaraciones del ministro Bruno Yufra, que señala, entonces siendo titular de Produce, comentó que una regulación a las fusiones y concentraciones empresariales va en contra del Estado simplificado que estamos buscando. Este pues es el gobierno que nos gobierna. Es el gobierno de Odebrecht que financia a su ex empleado PPK que le miente a este Congreso. Es el tipo de ministros y de congresistas eventualmente que están detrás de no ser más proactivos en aprobar esta norma, porque en la última reunión realizada el 25 de abril, donde participaron los gremios empresariales como CONFIEP, Sociedad Nacional de Industria, Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Cámara de Comercio de Lima, AFIN, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Sociedad Nacional de Hidrocarburos, Sociedad Nacional de Pesca, ASBANC, la Asociación de AFPs, que manifestaron, todas ellas,
no estar de acuerdo con introducir una ley que regule ex ante las funciones empresariales. Entonces, presidente, hay que reconocerlo autocríticamente. Este Congreso está gobernando para la gente, para sus electores, o está gobernando para estos señores que dicen qué ley se aprueba y qué ley no se aprueba. Y yo quisiera recordar, presidente, por ejemplo, y aquí hay una responsabilidad política. El 21 del 11 del 2017 se presentó la ley que fortalece la Federación del Deporte Peruano. ¿Cuándo se aprobó? En 3 meses. En 3 meses. Y proyectos de ley que son de tanta importancia para la libre competencia, para los derechos del consumidor, y en este caso sobre el que quiero entrar en materia, presidente, para el derecho a la salud. ¿Por qué el Congreso, por qué esta comisión, por qué la Comisión de Economía no han hecho una labor más esmerada? Y yo creo ahí, presidente, y quisiera exigir, presidente, que esta comisión, en vez de crear un grupo de trabajo, efectivamente coloque el tema prioritario de agenda en el reinicio de actividades de la próxima legislatura, el debate y aprobación del dictamen de la Ley de Regulación de Funciones Empresariales, presidente. De otro modo, lo que estamos haciendo hoy día es rasgarse las vestiduras mientras pasa la coyuntura, pero vamos a acumular un grave problema, presidente. ¿Qué va a pasar cuando este monopolio comience a actuar y genere problemas de afectación del derecho al acceso a medicamentos? Vamos a comenzar aquí a acusar de terroristas a los enfermos del país, a los ciudadanos del país que estén protestando porque este Congreso no protegió el derecho a la salud, porque este Congreso abdicó a dar leyes que impidan que fusiones como estas ocurran, o vamos a esperar que todavía cierren el monopolio de los grifos. Porque si este fuera un monopolio estatal, presidente, varios de los congresistas que estamos aquí, seguramente aprobaríamos ley en 1 mes o 2 meses, dispensaríamos de trámite, dispensaríamos de segunda comisión, dispensaríamos de segunda votación, seguramente para desmantelar si hubiera monopolios estatales. Porque aquí lo que hay, presidente, es una indolencia, una insensibilidad frente a los problemas de la mayor parte de ciudadanos del país. El informe de la Defensoría del Pueblo sobre las distorsiones de precios de medicamentos en Huancavelica o en la Amazonía, o lo que han leído mis colegas, el congresista Ceballos ha recordado aquí que aquí hay un proyecto de ley sobre el tema de la Sanavir. Y sin embargo, no queremos chocar con los poderosos intereses de las empresas farmacéuticas. Y la Comisión de Salud también tiene que dar explicaciones por qué en estos temas en carpeta mandan a la congeladora. Y habrá que ver las responsabilidades políticas de quienes están haciendo eso con leyes importantes para el país. Por eso, presidente, para ir cerrando esta exposición, creo que es muy importante que tomemos algunas decisiones. La primera de ellas, presidente, es agendar con prioridad el tema del debate y la formulación del dictamen de la ley de regulación de concentraciones empresariales en el país para que no vuelva a pasar con otros temas. Y quisiera a la vez que también podamos, y este es un tema que mi bancada va a agendar, presidente, sobre el tema de sacar al Indecopi de la sumisión y del manoseo político y económico al que está sometido, siendo un órgano que depende de la PCM. Porque la PCM estuvo capturada por Zavala, que estaba en el directorio de Intercop, el que ahora ha hecho la concentración monopólica de las farmacias. Y creo que ahí estamos en deuda, pero esperaríamos que Indecopi también tenga, por amor propio, si se permite hablar en ese lenguaje, la defensa de sus propios fueros. O sea, el Indecopi debería aprender de esta situación a no venir a decirnos que están con las manos amarradas o que les falta un nivel mayor de fortalecimiento cuando están sometidos a la PCM. Y la PCM está sometida a los grupos de interés económico y en este mecanismo de puertas giratorias que cada vez es más escandaloso y oprobioso para el país y que nos puede llevar y nos debe llevar, presidente, a los temas que han generado esta crisis política nacional.
No podemos tener gobernantes que un día están del lado del mostrador de la empresa y al otro día del lado del mostrador en el Congreso o en el Ejecutivo. De ninguna manera, presidente. Y creo, presidente, que además es importante insistir y pedirle al defensor del pueblo, sabiendo que ahorita hay una fuerza política que quiere defenestrarlo, ¿no? Y que es una fuerza política aún mayoritaria en el Congreso, pero pedirle al defensor del pueblo que en función de la confianza depositada en esa institución, más allá de su propia persona, emprenda acciones para que por vía judicial sea el Ministerio, sea el Poder Judicial el que pueda darnos una opinión, el que pueda finalmente buscar en el ejercicio de la ley de salir de esta situación para poder impedir que se consume esta concentración del negocio de las farmacias. El artículo 61 de la Constitución, de una Constitución que mi fuerza política cuestiona, señala que ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer un monopolio. Sin embargo, como no hay una ley que regule y que sancione los monopolios, hacen todo lo contrario. Es decir, sí permiten que haya monopolios. Y eso, presidente, debería ser combatido en la medida que en este caso específico está vulnerando el derecho a la salud. Y por eso, presidente, ya que hay tanto congresista afecto a que cuando se tocan los temas de intereses económicos salen a hacer grandes batallas, insultan en el pleno, en las comisiones, yo quisiera encontrar ese mismo fervor en congresistas que salgan a defender el derecho a la salud de las personas. Y en ese sentido, presidente, igualmente pedir que el presidente de Indecopi pueda señalarnos ahora de manera expresa qué acciones piensa emprender frente a este tema. Porque lo otro es decir lo que va a pasar a futuro sobre algo que es lesivo para el país, sobre algo que es lesivo para los derechos, el derecho a la salud. Y por cierto, presidente, el Frente Amplio va a seguir vigilando sobre esta actitud irresponsable, anticiudadana, antiderechos que el Ministerio de Economía tiene sobre un tema tan sensible. Creemos que los funcionarios públicos allí, como nosotros en el Congreso, estamos ganando nuestro salario, que corresponde a los tributos de todos los peruanos para servir a los peruanos, en vez de estar siendo los representantes de los intereses económicos de grandes grupos empresariales, porque eso se tiene que terminar. Ojalá se termine cuando se establezcan las responsabilidades que por corrupción hay, pero además debería también, presidente, descubrirse y sancionarse cuando se trata de lobbies. Y la verdad es que el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido opositor en el 2012 a una iniciativa legislativa de ese tipo, y que el 2017, seguramente como lo vemos en las comisiones, presidente, están haciendo los lobbies para influir sobre congresistas para que estas leyes no se debatan, puedan ser descubiertos y señalados ante toda la opinión pública en este poder del Estado, en el cual hemos recibido un mandato para defender derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y no ser los agentes, los representantes de las empresas, en este caso farmacéuticas, o en el otro caso de empresas que tienen oscuros intereses inaceptables en el país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana.